Bueno, seguimos aquí con buena musiquita navideña y precisamente para hablar de la Navidad quisimos invitar al doctor Carlos Alberto Sánchez. Él es facilitador de la Escuela de la Magia del Amor y también abogado. Buena mezcla. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Qué rico, Carlos, que estés aquí con nosotros. Y este es un tema muy apasionante y los televidentes estarán preguntando, ¿cómo así que la Escuela de la Magia del Amor? Arranquemos por lo primero. ¿Qué es la Escuela de la Magia del Amor? La Escuela de la Magia del Amor es una maestría en amor para quienes no necesitan sufrir más. Con esta escuela aprendemos a desarrollar todas nuestras virtudes internas. Es una ciencia, no es una religión, es más bien parecida a una filosofía. Entonces, es una ciencia porque toda su información es verificable. No se trata de agregar nuevas creencias a las que ya tenemos, entendiendo por creencia información no verificada. Se trata es de recibir una información y aplicarla y verificarla con resultados. Estos son resultados a nivel de felicidad, es decir, de no sufrimiento, como paz interna, es decir, actuar en lugar de reaccionar, también como servicio incondicional y capacidad de amar. Eso a nivel interno, y a nivel externo, esos resultados se miden como adaptación al lugar en el que me encuentro, es decir, no buscar huir de ese lugar, la salud, tener una salud perfecta, los recursos económicos, manejar prosperidad y abundancia, es decir, si aplico esta información y obtengo buenos resultados económicos, eso me está indicando que toda esta información es de sabiduría. Y obviamente también las relaciones, la parte de las relaciones a todo tipo, familiar, filial, de pareja, de amistad, a nivel de sociedades, comercial, etcétera. Entonces, esta es la información de la escuela. La Escuela de la Magia del Amor, ¿nació dónde? ¿Quién fue su pionero, su gestor? Y tengo entendido que fue hace unos años y todavía sigue actualmente con vigencia. Sí, esta información, la primera persona que la transmitió fue Gerardo Smedlin Torres. Él es colombiano, hijo de alemán y colombiana. Él nació en Chía, vivió toda la vida en Tabio, Cundinamarca. Desde la década de los 80 le empezó a transmitir esta información, una información supremamente sabia. Viajaba a diferentes ciudades en el país, Cali, Medellín básicamente, y el eje cafetero. Él murió ya hace varios años, 4 o 5 años, y quienes éramos sus discípulos, algunos de los discípulos, hemos seguido transmitiendo esta información. Estamos en Navidad y todos buscamos darle un sentido a la Navidad, a esta época tan especial del año, además porque son días en los que se tejen energías muy especiales. ¿Cuál es el sentido que cobra la Navidad a través de la magia del amor? Sí, la Navidad en primer lugar es un ritual. Entonces ese ritual se compone de unos elementos externos, pero no debemos quedarnos con esos elementos externos meramente, sino ir a su significado, a la simbología que tiene, que es muy profunda. Entonces la Navidad empieza con lo que es la fiesta de la Inmaculada. Inmaculado quiere decir limpio, transparente, sin mancha. Entonces eso se refiere básicamente a la preparación mental que debemos hacer. Es decir, a ir trabajando pensamientos limpios, lo que se llama pensamientos purificados. Hay una confusión con eso y es que normalmente se entiende que un pensamiento limpio es el que no tenga nada que ver, por ejemplo, con sexo, y es por el tabú que la cultura le tiene al sexo, pero realmente no tiene nada que ver con eso. El sexo es una creación divina, perfecta y necesaria como todo en el universo, y obviamente es creación de Dios, no es creación ni del hombre ni del diablo ni nada de eso. Entonces, los pensamientos puros limpios se refieren a dejar a un lado el egoísmo, la envidia y toda la otra serie de limitaciones que muy bien conocemos. Entonces esa es la preparación mental que vamos haciendo a nivel personal. ¿Y eso viene con el día Navidad de la Inmaculada? Sí, eso arranca el día de la Inmaculada. ¿Cuándo es el día de la Inmaculada? Se celebra hoy y mañana, precisamente. Entonces es la coincidencia pues de que hoy estemos hablando de este tema, muy bonito. Entonces arrancamos desde ahora esa preparación hasta la Navidad. Entonces vamos preparándonos mentalmente, ¿para qué? Para el nacimiento del niño Dios. Ahora, el niño Dios tradicionalmente se ha entendido, se ha asociado únicamente con Jesús. Pero resulta que el niño Dios lo llevamos cada uno dentro, porque todos somos hijos de Dios. Todos llevamos un niño Dios adentro, un niño que está en gestación. No ha nacido todavía, pero es necesario trabajar en nosotros mismos para preparar esa gestación y que pueda darse el nacimiento de ese niño Dios. Hablábamos de los pensamientos que se deben de tejer a partir, obviamente durante todo el año, pero esto es una época muy especial para uno entrenarse, ¿cierto? Y a partir de hoy y mañana, que es el Día de la Inmaculada, son los pensamientos positivos
los que se deben de empezar a tener en nuestra mente, obviamente. ¿Qué otro tipo de preparación se debe hacer? Me imagino que física y espiritual para la llegada del niño Jesús. A ver, hay una sugerencia para esta época hasta el 6 de enero y es hacer, bueno, por un lado lo que se llama ayuno, pero básicamente el ayuno no es simplemente la parte alimenticia, sino que es el ayuno a nivel mental. Ese es el verdadero ayuno y es mantener estos pensamientos de elevada energía. Entonces nos podemos ayudar con ciertas actividades como es levantarnos temprano en la mañana, durante un día entero que podamos estar en casa o sin demasiada actividad, podemos comer frutas durante todo el día de un solo tipo de fruta. Eso es lo que llama una cura de frutas. Y entonces eso permite hacer una limpieza muy interesante, muy importante en el organismo. Acostarnos temprano y meditar, hacer meditación durante todo el día, pues quienes practiquen yoga o cualquier otro tipo de meditación como la trascendental, en fin. Entonces todo esto nos va preparando y obviamente abriéndonos a recibir nueva información, sea la de la Escuela de Magia del Amor o cualquier otra de crecimiento personal y espiritual, es valiosa. Es como una apertura frente al universo. Exactamente, para preparar el nacimiento de este niño Dios. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el universo es una escuela, nosotros estamos en una escuela. Entonces en una escuela pues hay maestros y a los alumnos se le ponen tareas, nosotros somos los alumnos. Entonces esas tareas pues obviamente se relacionan con temas que no manejamos completamente. Entonces imaginemos a unos niños en una escuela, estos niños los maestros les ponen tareas. Esas tareas para los niños son, digamos, no muy agradables de hacer si el niño no ha desarrollado de pronto la capacidad, el disfrute de estudiar, que la idea es que la desarrollemos también. A eso vinimos. Exactamente. Entonces los niños que no tienen todavía ese disfrute, ellos pueden llegar a la casa, hacerle pataleta a los padres pidiéndoles, hágame las tareas, ¿cierto? Los padres, de pronto, movidos por el sentimiento, pueden caer en el error de hacerle la tarea al niño. ¿El resultado es cuál? El niño no aprende. Entonces, la humanidad, todos los seres humanos, a lo largo de la historia, hemos estado haciendo ¿qué trabajo? Pidiéndole a Dios, generalmente, que nos haga la tarea. Es decir, pedimos que llegue un Mesías, que llegue un Salvador, un ser externo que nos haga la tarea. Entonces, que lave nuestros pecados, entendiendo ahí por pecado simplemente errores, nada más, sin ponerle ningún otro contenido ni ponerle más carga. Simplemente los pecados son errores, conductas equivocadas, y conducta equivocada es la que trae resultados insatisfactorios. Entonces, la humanidad siempre lo que ha hecho es pedir que venga un Mesías, ¿cierto? Y entonces, en el caso de Occidente, pues ese Mesías lo ve en Jesús, que es, sin duda, pues un gran maestro. Pero entonces ese maestro, él no ha venido a hacernos la tarea. Él no vino a hacernos la tarea, Él no vino a limpiar nuestros pecados, ni a salvarnos, porque nadie salva a nadie. Cada quien se salva a sí mismo. Y cada quien limpia sus propios pecados, sus propios errores. Entonces, Él lo que vino fue a dar ejemplo. ¿Y ejemplo de qué? Ejemplo de cómo nace el niño Dios. Entonces, ese ejemplo empieza con la Navidad, que veníamos comentando que empieza con la Inmaculada, y luego, para que nazca ese niño Dios se requiere una serie de condiciones que están representadas, como en una obra de teatro, están representadas en el pesebre. Entonces, ¿el pesebre qué es? El pesebre es un lugar pues, donde habitan bestias, animales, y como tal pues, se mantiene sucio, ¿cierto? Lleno de estiércol, en fin. Entonces, ese pesebre lo que representa es nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarlo. Entonces, tenemos que empezar por limpiar ese pesebre. Estamos siempre con la mira de permitir que nazca ese niño Dios que llevamos gestando dentro, pero que no ha nacido todavía, que está dormido. Entonces, lo que tenemos que hacer con ese pesebre es limpiarlo. Claro. Y esa paja que hay sucia, reemplazarla por pienso. El pienso es paja limpia. Entonces, se asocia obviamente ese pienso con los pensamientos limpios, y la similitud que hay entre pienso y pensamiento no es gratuita. Entonces, preparamos con pienso, con paja limpia, y luego de eso entran en acción lo que son pues, dos principios universales, que es el principio masculino y el principio femenino, indispensables para cualquier creación. El principio masculino se caracteriza por ser emisor de energía. Está representado obviamente por José. Entonces, este principio masculino es activo, y el principio femenino es receptor de energía. Es un principio pasivo representado por María.
Entonces, entran en conjunción estos dos elementos. En nosotros, ¿cómo están representados esos elementos? Básicamente, la parte masculina es la información que percibimos por todos los medios, por ejemplo, esta información que estamos compartiendo hoy. Entonces, esta información es de característica masculina y entonces nosotros lo que hacemos es poner nuestra mente en femenino para que reciba esa información, para que sea receptiva. Claro. Entonces, luego de que están esos dos elementos, ¿qué tenemos también ahí en el pesebre? Tenemos un burro. Un burro que es un animal que caracteriza la terquedad. Cierto. Entonces, esa terquedad es propia del ego. El ego entendido como sistema de creencias, como información no verificada. Como lo que nos hace infelices. Sí, con lo que nosotros nos hacemos infelices a nosotros mismos. Es importante esa diferencia para no seguir nosotros responsabilizando a otros elementos, que es que me hace infeliz otra persona, o mi pareja, mis amigos, mi familia, en fin, o incluso mi cuerpo, si tengo dolencias físicas. No, soy yo quien me hago infeliz con cualquier otra cosa que sucede afuera. Entonces, ese burro es la terquedad, es el ego, que es sistema de creencias, repito, y ese burro entonces hay que aprender a domarlo. ¿Cómo lo domamos? Con el buey. ¿Qué representa el buey? El buey representa lo que es, digamos, la voluntad, la fortaleza de la voluntad. El buey es un animal supremamente fuerte, pero es un animal pacífico, completamente pacífico. Entonces hay que ser claros ahí con eso, que de pronto la cultura tiende a identificar que una persona pacífica la identifica como una persona pasiva o débil. Todo y eso lo no es cierto. No tiene nada que ver. El buey es el ejemplo más claro, es supremamente fuerte, capaz de arrastrar un arado, capaz de hacer el mismo trabajo de un tractor y sin embargo es pacífico, no es agresivo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que desarrollar. Esos son los elementos del pesebre y la idea entonces es relacionar cada uno de esos elementos del pesebre con nuestra vida para poder poner en práctica todas esas virtudes que tiene la Navidad y así aprender a ser felices, porque finalmente a eso vinimos. Carlos, para finalizar, para redondear, un último mensaje de preparación para la Navidad, o podríamos también finalizar con lo que pasa después de que nace el niño Jesús. Sí, hay otros elementos que quedan pendientes que puede servir para que reflexionemos sobre ellos, el significado también de los Reyes Magos, de los regalos que ellos traen, de las ovejas, todo eso tiene también su significado, pero lo importante es que nos demos cuenta que el nacimiento del niño Dios, ese niño Dios que se está ahí, cuyo nacimiento se está representando, no es el de un ser llamado Jesús hace 2000 años, no, eso simplemente fue una representación, una ejemplificación. Miremoslo, sintámoslo cada uno como un evento propio, porque realmente de eso es de lo que se trata. Entonces, a vivirlo como una vivencia propia y a prepararnos para ella durante esta época y a seguirlo trabajando durante todo el año. Qué bien. Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros la información de la Escuela de la Magia del Amor, porque la idea es ser felices y obviamente en esta Navidad, ¿por qué no? Empezar a entrenarnos en esa felicidad y ¿quién quita? Obviamente, por lo menos si uno lo intenta, le puede ir bien. El problema es no intentarlo. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti, Andrea. Y muy buenas tardes a los televidentes. Que sean muy felices en esta Navidad. Esa es la idea.